Así llegamos al segundo bloque de Política Ni Hablar con Marcelo Einaudi. Babe, estimo, cuando comentabas que no eras uno de sus preferidos, ¿cómo te dabas cuenta de eso? ¿Qué hiciste para no ser uno de sus preferidos, siendo que nos comentaste que eras bastante travieso? No, era medio travieso, tiene sus razones. Prefiero no hacerlas públicas porque es un buen momento, me puede originar algún inconveniente actual. Pero no, era muy divertido. Y sí, a ver, en casa el almuerzo era religioso a la 1 de la tarde. Todo el mundo, el que no se escondió, se embromó. Y te sentabas a almorzar y sonaba el timbre, nadie se podía ni levantar de la mesa porque estábamos en la mesa. Y cuando los mayores hablaban, los menores nos quedábamos callados. Esa era la educación. Premisa, claro. Sí, y mi vieja sentada presidiendo la mesa que nos manejaba con la mirada, nos manejaba doña Blanca. Pero bueno, era muy movido eso, y a la noche era que sálvese quien pueda, porque así como el almuerzo era religioso, a la noche que se la arregle, porque volvía cada uno a distinta hora. Distintas edades. Yo además, volvía de la facultad a las 10:30, 11 de la noche, entonces arréglatela. Y los privilegiados de la BABE solían tener una cenita ahí apartadita para ellos. Y nosotros teníamos, no me olvido más, unos cartones de huevos, esos huevos que venden por 10, 12 son, ¿no? Claro. Me cansé de cenar omelets y huevos fritos porque era toda mi sapiencia culinaria. Claro. Pero en esas cosas se notaba el favoritismo hacia uno y hacia otro. Totalmente justificado el favoritismo, seguro, porque había algunos que la trataban muy bien, especialmente también. No, nosotros no es que la tratábamos mal, pero hacíamos cosas que por ahí le molestaban. Ahora, yendo a lo que comentabas en el primer bloque, en el tema religioso, que fuiste de monaguillo, ¿fue por decisión propia? ¿Fue por decisión de tu mamá? No, decisión propia no. En casa había que ir a misa. Y no era ir a misa solamente, había que ir los sábados a la mañana a las reuniones de Acción Católica en la parroquia de la Catedral, donde estaba Cándido Rubiolo, un gordo que era el párroco de la Catedral, que después fue obispo de Mendoza. Mirá. Se ha muerto hace poco el cura Rubiolo. No, lo mamamos de muy chico eso. En casa entraban primatestas, todos los curas, todos los obispos entraban a casa a tomar mate, como Juancho por su casa, Conrero, que era el obispo de Tucumán, que era párroco en Barrio Juniors también, pero pasaban derechito. Otros que se iban a la bolsa del pan, los curas estos, porque sí, la bolsa del pan era famosa. Pero recibí mucha educación religiosa, no reniego de esa educación. Llevo años sin pisar una iglesia, sin ir a misa. El domingo fui a misa a buscar una de las hermanas mías que vino para un casamiento de mi hijo este fin de semana. Se vino una hermana mía de Córdoba, otra de esas empresarias de la iglesia, está en Cáritas asistiendo a la gente de la calle, porque ella estudió teología, se preparó mucho en todo eso, pero le gusta también ver lo que pasa en la cuadra de su casa, lo cual es muy bueno. Claro que sí. Ojalá toda la iglesia actuara así. Y se dedica a socorrer a la gente en situación de calle. Y tienen una casa ahí en Córdoba donde los hacen parar, viven ahí, los rescatan. Bueno, laburan mucho con eso. Tengo otra hermana, la más grande, se dedica a los enfermos terminales de cáncer, esos que ya los dan de alta en el hospital y los mandan a su casa para que mueran con su familia. Y le aparece mi hermana más grande a charlar a esa gente. Yo la cargo siempre con mucha maldad. Yo le digo que debe estar entongada con la obra social. No, porque le escuchas un ratito y te dan ganas de morirte. Pero no. Son las cargadas que no sabemos hacer. Marta es la más grande y amorosa, una mujer que es un ejemplo verdaderamente. Quedó viuda a los 26 años con 2 chicos, un accidente ahí en la Ruta 2 de Mar del Plata, se casó de nuevo, tuvo 4 hijos más, nos llenó de sobrinos y de cuñados, Marta, es una maravilla. ¿Puede ser que tenga 111 sobrinos? Sí, sobrinos nietos, sobrinos 55, 56, que serían nietos de mi mamá.
Y bisnietos de mi mamá, sí, ya vamos por 115, una cosa Ya por así. 115, mirá. Hace un par de años hicimos una juntada familiar. ¿Cómo es eso? Porque en casa ya las Navidades no pasábamos las Navidades todos juntos, porque, claro, ya cada uno tiene su familia, mis hermanas ya son abuelas, ya, así que no. Pero había una fecha en la que religiosamente nos juntábamos todos, que era el 4 de diciembre, cumpleaños de mi vieja. Ahí, imposible faltar. Bueno, claro. Murió mi vieja y le seguimos festejando algunos años el 4 de diciembre. Y hace 2 o 3 años mi vieja hubiera cumplido 100 años. Hubiera cumplido 100 años. Y ahí nos juntamos todos. Y claro, hubo un par de invitados y cuando le explicamos que era una reunión familiar y veías 300 personas ahí, vos decías, esto parece un club, parece la Barra Brava de Chacarita, ¿no? Lo primero que pensé en un club, claro. Una cosa, pero bueno, me llena de orgullo esa familia de la que vengo. Bueno, yo lo que veo a través de lo que expresas es que hay mucha unión. Sí, soy el único desertor que se fue lejos. Lo sé, es un buen punto ese. Sí. Ese es un buen punto. ¿Qué te pasó en la facultad? ¿Decidiste tomarte un par de años sabáticos? Vos te referías a lo de Neuquén, a que te viniste acá, sí. Pero también desertaste y te fuiste lejos en otra época de tu vida. Siempre me he ido y siempre he estado empezando. A ver, en el año 75 empecé abogacía y lógicamente me metí a militar en la parte política en la facultad, en la lista de la Asociación de Estudiantes de Derecho, viste que uno hace campaña por las fotocopias gratis, que nos ayuden y qué sé yo. Y yo era candidato a secretario general de la lista azul en la Universidad Católica, y el candidato a vicepresidente era Mario Cabral, que estuvimos un día haciendo afiches, pegatinas, todas las 2 semanas teníamos la elección. Esa noche lo buscaron de su casa, Mario Cabral, 14 tipos, lo llevaron, le metieron 15 balazos y apareció muerto al costado de la ruta. Esas eran las épocas. Por eso yo me suelo pelear mucho con alguna gente que dice que el 24 de marzo del 76 empezó la violencia en Argentina. La violencia venía de atrás. Venía de mucho atrás. Esto era la AAA. De muy atrás. E inclusive ni siquiera se llamaban AAA. En esos primeros operativos en Córdoba se llamaban Comandos Libertadores de América. Así se llamaban. Comandos Libertadores de América. Sí, y después pasaron a denominarse AAA. Hicieron 2 o 3 operativos. El primero que hicieron fue el asesinato de Mario Cabral, que este era el compañero mío. Y después asesinaron a 10 u 11 estudiantes de arquitectura. Entraron a una casa y los mataron a todos. Se salvó uno que alcanzó a esconderse en un placar. Todavía no se le debe haber pasado el susto a ese chico, pero... no, debe haber un placar y sí, debe tener, sí, placarfobia debe tener, claro. Pero bueno, eso era Córdoba. Esa es mi época universitaria. Y ni hablar, después de marzo del 76 la cosa se puso más brava. Todavía no estaba muy a gusto. Yo ahí no fui perseguido político, sí mataron amigos míos. Claro, muy mi militancia, te aseguro que fui amenazado con todo éxito, porque cuando me mataron el compañero yo dije, aquí no me meto porque la cosa viene muy pesada. Y bueno, fui a parar a Europa y me quedé 1 año y medio, casi 2 años allá en Europa. Dejé en tercer año de la facultad, trabajaba en la Justicia Federal. Estaba en una situación buena. Cualquier estudiante en Córdoba que esté en tercer año de abogacía con trabajo en la Justicia Federal de Córdoba, verdaderamente es una posición. Inclusive había entrado a trabajar, rendimos juntos el concurso y entramos juntos con Luis Rueda, que actualmente es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba. El mismo día empezamos a trabajar los 2 pinches juntos. Y yo me fui a Europa, sí, me quedé afuera y viendo desde afuera, cuando casi se arma la guerra con Chile. La época de las fronteras estaba calientes, allá, sí, yo tenía amigos chilenos, estaba en las Islas Canarias en ese entonces, y estos llamaban a Santiago y yo llamaba a Córdoba para ver cómo estaba la cosa. ¿Y cómo fue que diste con las Islas Canarias? ¿Fue el primer destino? ¿Primeramente fuiste a otro lado? Fue un poco de casualidad, porque me fui con un riojano que era muy loco, el riojano este. Y nos fuimos por Swissair, la línea aérea de Suiza. Y hizo escala en Senegal, en Dakar.
y el boleto venía con un día en el Hotel Meridian de Dakar, y un día pago, así que nos pintaba, íbamos a Madrid nosotros. Y en Dakar conocimos una buena señora. Se iban a Madrid y se quedaron en Dakar, así fue. En Dakar no, porque la señora esta que conocimos, nos hicimos muy amigos, viajaba a Canarias, entonces nos llevó. Y nos fuimos y bajamos en Las Palmas, una maravilla. Canarias, No, me imagino. Clima tropical todo el año, puerto libre. En ese entonces, yo con 20 años, 19 años, uno iba a la playa y había chicas a las que les faltaba la parte de arriba de la bikini, cuestión que en ese entonces allá me hizo un asiduo concurrente. Por supuesto, acá estaban los bigotes de Videla, la playa, claro. Y no, me quedé un año entero ahí en Canarias, la pasé muy bien, muy lindo. Después fui a Madrid, apareció mi vieja, pues yo le había dicho a doña Blanca que me iba por 2 meses. Claro, cuando pasó un año y no volvía, y yo por teléfono decía, bueno, qué sé yo, que ya voy a volver. Y con casi 70 años a cuestas, el hecho de verla bajando sola del avión en Las Palmas, en las Islas Canarias, para buscarme, la verdad que me movió el piso. Qué madraza, ¿eh? Llegó doña Blanca, sí, me hablaba del pastor que de las 100 ovejas se le pierde una y abandona las 99, y me dio unas charlas bárbaras. Sermón de la montaña, sí. claro. Y bueno, no logró traerme de vuelta, pero sí logró sacarme de Canarias. No le gustó el ambiente de Las Palmas, no le gustó mucho el ambiente, y me llevó, bueno, si no te volvés a Córdoba, tengo posibilidad de conseguirte un trabajo en Madrid o en Roma. Fuimos a Madrid, que era un trabajo en la Embajada Argentina en Madrid, pero no se dio. Y nos fuimos a Roma y me consiguió trabajo en Roma para quedarme en Roma. Y terminé oficiando de secretario, chofer y alcahuete del pensionato romano, que era donde paraban todos los obispos argentinos, un convento de monjas, un lugar de monjas. Mirá vos la relación, la vuelta de la vida. Y tenían una combi Volkswagen, las monjitas yo manejaba por todo Roma, llevando a los obispos, porque los obispos eran otros bichos raros que iban y les faltaba un repuesto de la máquina de afeitar, y había que salir a recorrer todo Roma con el obispo a ver si le conseguíamos el repuesto de la máquina de afeitar. Por supuesto, un convento que cerraba las puertas a las 8 de la noche, más o menos 7:30, y si no dormías afuera. Se volvió mi vieja a Córdoba y yo me quedé aproximadamente 1 mes, 2 meses, aguanté ahí en ese convento de monjas, y me volví a Madrid. Ahí en Madrid sí hice un curso, me anoté en la Universidad Complutense de Madrid y me hice un curso de criminología. Muy interesante el curso de criminología, pero más interesante para mi vieja porque le pudo cambiar el título a mi estadía europea. Ya le podía contar a sus amigas que Nene estaba estudiando. Estaba perfeccionándose. Seguía con la historia del derecho. Sí, me divertí muchísimo en ese curso en la Universidad Complutense. Pero... Bien, ahora vamos a seguir y vamos a hacer foco en Madrid y todas las andanzas de Marcelo Einaudi, pero vas a tener que esperar hasta después del corte. Después volvemos con mucho más de Política Ni Hablar.